buenas tardes, bienvenidos al tiempo de análisis de la actualidad, bienvenidos a Canarias al Día en Mírame Televisión. Nosotros seguimos muy pendientes de lo que ocurre en este tiempo estival en el que la actualidad no ha cogido vacaciones y sobre todo en un asunto muy polémico que está generando muchísimo debate político y también lo va a generar a partir de ahora en los juzgados, porque el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria será el encargado de instruir el llamado caso Mascarillas a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Entre las personas señaladas se encuentra el propio director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que este miércoles ha dado explicaciones en el Parlamento de Canarias y que ha sido, en este caso, torpedeado por parte de la oposición, sobre todo por parte de Coalición Canaria y del diputado José Alberto Díaz Estebanes, que ha sido muy duro con la figura de Conrado Domínguez, pero también señalando a otros posibles personas intervinientes en esta operación y que en principio parece que no estaban al tanto de lo que hacía Conrado Domínguez, o eso es lo que él ha dicho hoy en el Parlamento de Canarias. De todo esto hablamos también ya el martes un ratito con el representante de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, Guillermo de la Barreda. Nos quedamos con ganas de seguir profundizando en todo esto a raíz también incluso de estas últimas novedades que se han producido, así que hoy nos acompaña Guillermo de la Barreda. Guillermo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. La verdad es que, bueno, no sé si ha podido escuchar a Conrado Domínguez, si le parece empezamos por ahí, las explicaciones que ha dado, no sé si le parecen suficientes ante todas las dudas que usted mismo nos planteaba el martes. Vamos a ver, a mí las explicaciones de un señor que está procesado, por decirlo de alguna forma, por un fiscal que ha encontrado razones para procesarlo y por un juez que admite a trámite la querella del fiscal, hombre, todo el mundo es bueno, como decía aquel hombre, y la cárcel está llena de gente que ha sido condenada ilegalmente, ¿no? O sea, él puede decir lo que quiera, pero hay una serie de hechos que contradicen un poco, porque él no entra dentro del espíritu de lo que se hizo, sino él trata de quitarse... Sí, de quitarse su responsabilidad. De quitarse su responsabilidad. Ha dicho muchas cosas interesantes, pero ha concluido incluso una de sus intervenciones diciendo que lo volvería a hacer. ¿Usted cree que, después de todo lo que ha ocurrido, es coherente que se puedan decir este tipo de cosas? No es coherente que se digan ese tipo de cosas, lo mismo que no es coherente que el gobierno de Canarias no haya tomado una medida inmediata. En cualquier sitio, si tú tienes una persona que está imputada por algo, pues la presunción de inocencia y todo eso es perfecto. Pero mientras tanto, la sacas de ese cargo. ¿Por qué? Porque al estar imputada ha perdido la confianza de la ciudadanía y la confianza de los profesionales sanitarios y la confianza de todo el mundo. Entonces, simplemente, si la persona imputada no tiene la ética suficiente como para dimitir, pues se le dice, oye, dimite. Y si no dimite, pues mira, es un puesto político, por favor, échate a un lado hasta que esto se aclare. Pero nos extraña que no se tomen medidas. Ha dicho Conrado Domínguez que nadie del gobierno le ha pedido que dimita. ¿Usted por qué cree que el gobierno está protegiendo al director del Servicio Canario de Salud? Además no es una persona del partido, entiendo, del Partido Socialista. Esa es una de las muchas preguntas que hay que hacerse. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Hay más gente imputada? ¿O más gente, perdón, que no está imputada y que está detrás de todo este jaleo? Es que con la actitud que han tomado, lo que dan es la impresión de que hay mucha tela que cortar ahí dentro, ¿eh? Hay una cosa que es importante, porque Conrado Domínguez decía, bueno, estábamos en un contexto de pandemia, era habitual comprar material a empresas que no eran especializadas en el ámbito sanitario y por eso recurrimos a esta empresa. Vamos a hablar de muchos detalles de esta operación, Guillermo, pero usted nos decía el martes, es que el gobierno de Canarias, o el Servicio Canario de Salud, tuvo oportunidad de comprar esas mascarillas a empresas que sí que eran especializadas en el sector. No solo eso, sino que el Ministerio de Industria, a nivel nacional, reguló, por decirlo de alguna forma, la situación para que todas las comunidades autónomas. Además, hay una cosa que es importante. Se hizo en un momento que lo que se iba a hacer es reposición de stock para tener stock. Ya había pasado, como si dijéramos, la parte más grave de la situación. Pero es que un señor que es director del Servicio Canario de Salud, que no es sanitario, pero que dice que es economista. ¿Qué economista, cuando le hacen una oferta de 2 euros y de entrega más o menos inmediata, se lo da a una persona que no tiene currículum de material sanitario, que se la pone al doble
y sin fecha de entrega. O sea, había ofertas mejores en aquel momento. ¿Cómo se llama? Los documentos que parece que hay en la demanda del fiscal están presentes. Ha dicho el propio Conrado Domínguez también que él no tenía relación de amistad con, en este caso, los empresarios, los intermediarios, pero al final sí que es verdad que siempre nos encontramos con que este tipo de contratos desde la Consejería de Sanidad están muy vinculados con la isla de Gran Canaria y hay pues muchos vínculos, ¿no?, entre esta consejería y empresarios del sector sanitario de la isla de Gran Canaria. Quizás demasiados vínculos, pero cuando se reconoce que se le han dado las mascarillas a un amigo de un amigo de un amigo y por el doble del precio de mercado y sin fecha de entrega, eso desde luego huele mal, huele muy mal. ¿Usted cree que el resto de personas que formaban ese consejo que supuestamente estaba para asesorar precisamente en este tipo de cosas y que no se enteró en principio de esta operación, ¿usted cree que de verdad no estaban al tanto de lo que ocurría? Probablemente. O sea, ¿esto lo hizo Conrado Domínguez? Probablemente, pero si es que además en las pruebas que tiene el fiscal, todos son conversaciones por WhatsApp, por teléfono y tal y cual, directamente con esos proveedores. Y el Consejo no sabe. Hay otro tema, por ejemplo, que es el tema de la concesión de las ambulancias. Se hizo también directamente, de forma ilegal, como ha dicho la audiencia de cuentas, y simplemente porque lo presentó Conrado. O sea, ahí, para lo de las ambulancias, se ponen unas bases, se coge esas bases, se ven las ofertas, y entonces el Servicio Canario de Salud pues dice más o menos las que son. No se llevó según dice Audiencia de Cuentas, no se llevó ese procedimiento. De hecho, la empresa dice que la empresa pública que realizó las adjudicaciones no era competente para hacerlo. Es que no era competente y el documento que se presentó y que se concedió fue firmado por don Conrado Rodríguez y que no especificaba el cargo que tenía y que podía, certificar que se le podían dar a esas empresas. O sea, no me extraña que no estuvieran enterados, mucha gente que no estuviera enterada. La verdad es que en el primer momento, después del cese de Teresa Cruz Oval, quien era consejero, digamos, en tránsito era Julio Pérez y el director del Servicio Canario de Salud era Antonio Olivera. Hoy el propio diputado de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estebanes, ha preguntado por la participación de Antonio Olivera, de Julio Pérez. ¿Usted cree que, por ejemplo, Antonio Olivera estaba al tanto de este tipo de cosas? Mira, en todo el proceso ha habido una serie de gente que ha dimitido. Lo cual quiere decir que ahí ha habido presiones o ha habido cosas que no les han gustado y que antes de cometer ellos ciertas irregularidades han preferido irse. Esa es la impresión que da, presuntamente. Luego tienes a una persona como es Ana María, que advirtió, primero, que era demasiado caro. Segundo, cuando aquello se vio que no salía por ningún lado, cogió y dijo, oiga, esto es un robo. Hubo más gente que opinaba lo mismo. No se les hizo caso ni se les oyó. O sea, Ana María Pérez advirtió que aquello era una estafa. Parece. Eso es lo que dicen los documentos. Sin embargo, está investigada también en este proceso. Pues probablemente para que hable y diga todo. ¿Cree que hay gente que tiene cosas que contar? Muchas. Hay que contar todavía muchísimas cosas. Por ejemplo, resulta que si uno sigue la cronología, se encuentra con que se hace esa concesión. En unos meses se da un primer pago. Se siguen sin recibir mascarillas. Se da un segundo pago. O sea, se paga todo al doble de su precio sin recibir una mascarilla. Quizás ahí sí que hay un impasse porque, bueno, partiendo de la base de la buena fe de decir, oye, fueron engañados, lo que quizás no cabe ya dentro de ese argumento es ¿por qué se hace el segundo pago si te habían engañado? ¿No? No, exactamente. Pero es que hay otra cosa mucho más grave. Entonces se empieza un procedimiento para reclamar y para echar abajo ese contrato que tenía. Y en fecha 21 de junio del año 2021, la propia dirección del Servicio Canario modifica los diferentes apartados de aquel contrato, cuando ya estaba denunciado, entonces los modifica y dice que, bueno, que van a traer en vez de 1.200.000 mascarillas.
una empresa que te ha estafado y que te ha traído 900.000 mascarillas falsificadas y tú sigues pidiéndole que te traiga más mascarillas. Y en ese momento, en el 2021, no había esa necesidad de mascarillas, ¿eh? Entonces, hay muchas preguntas que hay que contestar. Curiosamente una empresa, porque en esto también se ha insistido, en una empresa que no estaba especializada. De hecho, era una empresa más bien vinculada en el sector del automóvil. ¿Hasta qué punto personas que están tan alejadas del ámbito sanitario tienen capacidad o sobre todo pueden ser una garantía? Porque esta es otra de las grandes claves. Esto todo se hizo... ¿Por qué no se pidieron garantías? Sin garantías. ¿Por qué no se pidieron garantías? Esa es otra de las preguntas. Pero es que, vamos a ver, tú vas a comprar cualquier cosa y tú hasta que no la tienes no la pagas. ¿Por qué se ha pagado sin recibirla? Y además al doble de precio. ¿Por qué se ha pagado sin recibirla? ¿Y por qué ha tardado tanto la Consejería de Sanidad en denunciar esto? Porque esto se denuncia por parte del Gobierno y de la Consejería cuando un particular hace una denuncia en el juzgado de ese y de otros hechos más, que no son solo eso. Hace una denuncia en el juzgado. Unos medios de comunicación se hacen portavoces de esa denuncia y entonces ya enseguida el Gobierno de Canarias, hay que pedir los 4 millones. Todo el problema era pedir 4 millones. No, hay que pedir responsabilidades de por qué se han dado esos 4 millones a cambio de nada. Al final volvemos a lo mismo. El Gobierno de Canarias plantea que ellos nunca lo llevaron a la vía penal, sí. Como al final, bueno, sí que lo ha llevado otro empresario que consideró que se habían cometido irregularidades y hasta ahora, bueno, pues parece que tenía razón en lo que ha dicho. Pero el Gobierno de Canarias dice que no lo llevó porque querían primero recuperar el dinero, pero es que al final ni se ha recuperado el dinero, más de 4 millones de euros, y ha tenido que ser la Fiscalía la que presente una querella. Pero vamos a ver, en la historia política y laboral de este país, ¿cuántos estafadores han devuelto el dinero? Ninguno. Muchos están en la cárcel y siguen sin aparecer el dinero y han sido condenados. Y cuando salgan, pues tendrán su dinero. Se habla que podría haber acabado incluso en objetos de lujo, en coches de lujo y demás, ese dinero. Sí, bueno, al parecer, presuntamente, el señor que tenía la empresa, pues, bueno, copia con lo que pasó en Madrid, que hicieron en Madrid, a comprar coches de lujo. Lo cierto es que aparecen varias figuras, no vamos a entrar en todas ellas, pero intermediarios, bastantes intermediarios. O sea, ¿hasta qué punto se conocía que existían esos intermediarios? ¿Te había relación con esos intermediarios? O sea, todo parece bastante opaco, ¿no? Pero es que muy opaco porque, entre otras cosas, tú puedes tener intermediarios que están especializados en material sanitario, en sistemas sanitarios. No, pero aquí los intermediarios no tienen ninguna vinculación con el sector sanitario. Son señores que han ido a hacer un negocio a costa de las penalidades de una población en un momento muy grave. Después hay un momento clave, es un hito clave, que es cuando llega una partida de mascarillas. Llega una partida de mascarillas, pero se bloquea por la autoridad portuaria, en este caso por aduanas, porque había indicios de que podían ser falsificadas. Al final se ha demostrado que no eran mascarillas que no estaban homologadas para ponerse en Por supuesto, porque no se pidió garantías cuando se hizo el contrato de que tenían que ser como tenían que ser, de este tipo, de tal. Fíjate que en principio se empezaron a pedir no la FP2, sino la FP3 o FP4, pero después fue la FP2, que bueno, que funciona perfectamente, que no hay ningún problema. Entonces, es como si tú vas... o sea, todo el procedimiento, te lo comentaba antes, es como cuando tú vas a un mantero a comprar un bolso de Gucci y pretendes que te den un bolso de Gucci. Esto ha sido... o sea, o son tan lelos que se lo tragan todo, o aquí hay una ineptitud completa para gestionar. Porque lo que está claro es que ha sido un fallo terrible de gestión. Esa es una de las vías o de las aristas de este debate, ¿no? Es decir, hay una causa penal que está abierta, pero claro, ¿ustedes creen que ya solo con la parte administrativa, más allá de las responsabilidades que se puedan depurar en la vía penal, hay argumentos como para tomar decisiones a la hora de que haya responsabilidades políticas? Por supuesto que sí, porque entre otras cosas es un cargo político, no es un cargo de un funcionario ni nada, es un cargo que han puesto los políticos en una persona que no es del sector sanitario, aunque haya trabajado anteriormente el sector sanitario. Y curiosamente, una persona que fue vapuleada por los mismos que lo han puesto ahora. Esto es interesante porque
vamos a partir de ahí. Siempre se ha dicho que Conrado Domínguez, o se ha defendido la presencia de Conrado Domínguez tanto antes por parte de Coalición Canaria, que fue quien lo nombró por primera vez, como ahora por el Partido Socialista, porque es un buen gestor. Esto a mí me lo han dicho personalmente varias veces. Es que Conrado es un buen gestor, por eso estuvo con Coalición y por eso estuvo con el PSOE. Viendo lo que ocurrió con el caso Mascarilla, ¿se puede decir que Conrado Domínguez es un buen gestor? Vamos a ver. Yo creo que no se puede decir y vamos a olvidarnos del... Ya el caso Mascarilla te demuestra que no es un buen gestor. Pero es que vamos más atrás. La sanidad canaria es la peor sanidad de todo España. Es la peor. Y esa sanidad ha estado en manos de este señor durante 4 años y después durante 2 años. Cualquier comunidad autónoma ha ido subiendo escalones y mejorando. La sanidad canaria no ha salido nunca del último, penúltimo o antepenúltimo puesto de mala sanidad. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Incluso comunidades autónomas con un presupuesto per cápita similar o incluso a veces inferior al que tiene Canarias, tienen mejores servicios sanitarios. Con lo cual, no es solo el dinero el problema, es la gestión. Con menos dinero han sabido gestionar muchísimo mejor que aquí en Canarias. O sea, si eso es buena gestión, pues apaga la luz y vámonos. Al final a Conrado Domínguez es cierto que él venía de trabajar con clínicas privadas. De hecho, esto es una de las cuestiones que se le ha criticado. Es decir, ¿por qué ponemos a una persona tan cercana a los intereses privados en una comunidad que tiene tantos problemas con el tema de los conciertos sanitarios? Porque al final hay grandes empresas privadas que, como sabemos, se reparten pues muchísimo dinero en la gestión y después eso pues lleva a que en el día a día se cometan abusos en el caso de los usuarios. ¿Usted cree que es uno de los errores de todo esto es colocar a una persona tan cerca o tan cercano al sector privado a gestionar lo público? Por supuesto que sí. Mira, el problema es que la sanidad pública y la sanidad privada no es lo mismo. Tienen un principio básico que es salud, pero mientras que en la sanidad pública la salud es lo principal, la sanidad privada, como es lógico, lo principal son los beneficios. Ya eso produce un cambio importante. Y cuando tú ves un centro privado y un centro público, te das cuenta solamente en la cantidad de personal que hay, la cantidad de personal que hay en urgencia, el tipo de... ves que es completamente diferente. Te voy a poner una cosa que fue objeto de nuestra denuncia hace unos cuantos años, cuando en la anterior legislatura, con Baltar, se hizo los conciertos estaban caducados y se hizo un nuevo concierto y se exigía una serie de prerrogativas para concertar. Entre las muchas que había, una era que las habitaciones no podían tener más de 2 camas. Entonces, eso se aprobó en el Parlamento. Terminó la moratoria que se le dio a las clínicas privadas. Se subieron 2 años más porque muchas no lo estaban cumpliendo. Llega un momento en el Parlamento que dicen, lo siento, ya no hay más moratoria. Y entonces hay un documento y una carta privada, una carta de don Conrado a las clínicas privadas diciéndole no, que por ahora sigan con las 3 camas. Con lo cual ha dejado un mal lugar al Parlamento, que tomó una decisión y que era en todo caso el que tenía que decir que eso se seguía prorrogando. Pero es una cuestión legal al final. Sí, es una verdad. Eso se llama una verdad. Y al mismo tiempo al propio consejero, que era en todo caso el que tenía que haber firmado el documento, no el director del Servicio Canario de Salud. Entonces, esto viene de antiguo. Entonces, que muy buen gestor, bueno, muy bien. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú aceptarías un ministro o un consejero de justicia que no fuera un experto en leyes? ¿Tú aceptarías un consejero de Hacienda que no fuera un economista? Bueno, lo cierto es que la Consejería de Sanidad suele ser habitual que sean profesionales sanitarios, pero... No. ¿Profesionales cuándo? Bueno, los ha habido. Mercedes Roldós... Acaba. Bueno, este de Gran Canaria del Partido Socialista, Morera... Sí, pero resulta, y Teresa Oval. ¿Pero por qué Morera y Teresa Oval duraron menos que un merengue a la puerta de una escuela? Hombre, es que esta pandemia empezó con Teresa Oval de consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y con Teresa Oval cuando había hecho precisamente la mejor medida, que era confiscar a todos en un hotel. Y con 1 semana o 2 semanas de pandemia, la quitaron
porque dijeron que estaba llevando mal la pandemia. Pero es que resulta que al mismo tiempo ella quería revisar los convenios con la sanidad privada y al mismo tiempo quería revertir, y eso ha salido porque llegó hasta el Parlamento, que el Hospital Negrín, que tiene un servicio que es el de medicina nuclear, servicio de medicina nuclear, con un contrato que tenía de 10 años y que ya estaba finalizado, que es el que lleva en un hospital público un servicio tan importante como el de medicina nuclear. No creo que haya muchos hospitales públicos en España en que uno de los servicios importantes lo lleve una entidad privada que se lleva, no sé si 2, 4, 6, 8 millones al año por gestionar ese servicio. Cuando documentos que primero había hecho Jesús y después había hecho Teresa demostraban que si fueran públicos había el presupuesto era muchísimo inferior y se gastaría muchísimo menos. Entonces, cuando entraron por esos caminos, dejaron de ser consejeros los dos. O sea, el consejero que llega y le echa un pulso a la sanidad privada lo acaba perdiendo. Lo acaba perdiendo. También es importante porque en situaciones de emergencia siempre de hecho, cuando surgió la pandemia, yo recuerdo que muchas organizaciones dedicadas a investigar y perseguir la corrupción advirtieron de que, ojo, que en estos momentos de emergencia es cuando más corrupción se produce porque se reducen los filtros, las fiscalizaciones y también se abre la oportunidad. ¿Usted cree que aquí hubo gente que dijo, aquí hay una oportunidad de negocio? Sí, es lo que llaman los carroñeros. O sea, allí, bueno, pero es que no solo aquí, en la península, en todos sitios. O sea, la gente ha ido a hacer el negocio, a hacer negocio con la salud. Yo es que le sigo dando vueltas a eso de que Conrado Domínguez, visto lo visto, parece que no podemos decir que es un buen gestor, no lo ha sido en el caso Mascarillas, eso es evidente, es un hecho, pero ¿por qué logra sobrevivir a ese cambio de gobierno en Canarias? Bueno, posiblemente por padrinos. ¿Hay padrinos dentro del gobierno de Canarias? No dentro del gobierno canario, dentro de la sociedad canaria. Hay círculos de empresarios de ciertas islas, hay fuerzas en muchas compañías privadas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido patente siempre. No quería dejarlo fuera porque lo hablamos antes de empezar la entrevista. Hay otro de los eslabones que llama la atención, ¿no? O sea, teníamos a Teresa Cruz de consejera, sale Teresa Cruz, se pone de manera transitoria Julio Pérez, está Antonio Olivera de director del Servicio Canario de Salud, se va Antonio Olivera y entra Alberto Pasos, pero Alberto Pasos dura 3 meses y sale Alberto Pasos y viene entonces ya Conrado Domínguez. ¿Por qué sale Alberto Pasos? Esa es la pregunta que tenemos, claro. Esa es la pregunta que tiene que contestar él honradamente. Porque yo creo que salió por ser una persona con ética y con honradez. Y por eso salió. O sea, que a lo mejor no le gustó lo que vio por ahí. No le gustó lo que vio. A Conrado sí, porque después vino y se quedó. Oh. Me gustaría, antes de terminar, porque el caso Mascarillas es muy importante, pero siempre con usted me gusta, Guillermo, repasar un poco cómo está la situación de la sanidad en Canarias, pero sobre todo en particular en Tenerife. Y parece una pregunta que es muy repetitiva, pero es que no hay que dejar de hacerla. El otro día leía un comentario de cómo, a raíz de un accidente que hubo en el sur de Tenerife, no se pudieron atender en clínicas privadas a los afectados y hubo que traerlos para... Bueno, fueron derivados por los hospitales privados para los hospitales públicos por la gravedad de la circunstancia y porque entiendo que no eran rentables. Es un poco la sensación que da. Esto sigue pasando, ¿no? Aparte que no eran rentables, son al mismo tiempo, todas las clínicas privadas tienen un límite tecnológico y un límite de precio. Te pongo un ejemplo. En una clínica privada cualquiera, en las urgencias hay un médico. Normalmente un médico que no es español, pero hay un médico. En un hospital, por ejemplo, como el Universitario, hay 42 médicos de presencia física y más de 24 o 25 hay llamada telefónica. Entonces, también tienes que mirar una cosa que yo creo que es importante. Desde el año 84 no se hace en Canarias una cama pública. Claro, pero es que yo, a donde quiero llevar mi pregunta es, entonces, lo que todavía tenemos en el sur, en el Mojón... Eso no es un hospital. Sigue sin ser un hospital. No solo sigue sin ser un hospital, sino que hace unos meses la Consejería de Sanidad reconoció de que tiene que hacer un nuevo edificio para que sea un hospital y dé prestaciones de hospital. Fíjate tú, el Hospital del Sur fue proyectado en el año 74
Y se libraron en el año 74 unas cantidades para un hospital en el sur. Estamos en el año 2022 y no tenemos un hospital en el sur. Pero es que tampoco tenemos un hospital en el norte. En el norte tenemos un centro sociosanitario con 30 camas para enfermos del hospital de Luc, un servicio de urgencias extrahospitalario, porque si allí te va una fractura, lo tienen que derivar, si allí te va una apendicitis, lo tienen que derivar. Lo mismo que ocurre en el sur y que ocurría en este caso, claro. Pero es que al mismo tiempo a eso han puesto un centro de especialidades. Eso no es un hospital. No es un hospital, es un centro sociosanitario que tiene un centro de especialidades con unas urgencias extrahospitalarias. Nada más. Y en el sur tenemos un centro de especialidades, una serie de camas, se está empezando a hacer algo de cirugía mínima, pero se dijo, lo habrás visto tú, en la hemeroteca, sí, que los partos y todo se iban a hacer allí. Sí, sí. Pero ¿cómo proyectas tú un hospital para partos y en ese hospital no proyectas una unidad de neonatología y de pediatría? ¿O es que los partos, lo que salen de los partos son tornillos? O sea, ha sido... ¿Y eso qué es? O sea, que todavía como mínimo es una mala gestión. Pero como mínimo vamos a tener alguna que otra inauguración más, entiendo. Sí, sí, yo recuerdo el edificio de consultas del hospital, ese edificio de cristal, mientras se estuvo construyendo, esto cada elección lo inauguraban y no se inauguró hasta muchos años después. Pero es sorprendente, ¿no? Porque en estos días en los que hay mucho debate, y sin entrar en ejemplos concretos, pero hay mucho debate de cómo se gasta el dinero público, sorprende con la facilidad con la que se gasta para algunas cosas y la de años que tienen que pasar para hacer un hospital en condiciones en el norte y en el sur de Tenerife. ¿Es algo que a usted no le sorprende? A mí me sorprende. Me sorprende, por ejemplo, lo siguiente. En Canarias hacen falta casi 9.000 plazas sociosanitarias. El Tenerife se calcula que alrededor de 6.000 unidades sociosanitarias. Y nos gastamos, que es competencia del Cabildo. Y nos gastamos 50 millones en un circuito. ¿Qué es prioritario? ¿Un circuito o la salud? Yo supongo que, por ejemplo, Marian Franqué, que es la consejera del área, pues bueno, Marian Franqué, cuando ve que no le construyen infraestructuras sociosanitarias y ve que sí que se construyen otro tipo de cosas, como el circuito del motor u otras cosas, entiendo que no le gustará. Por supuesto. Usted tiene buena relación con el Partido Socialista. A mí me consta que a ella no le gusta. A ella no le gusta. Una cosa es que no le guste y otra cosa es que le dejen con el sabor en la boca. ¿Y usted cree que al Partido Socialista, porque al final todo esto que hemos hablado del caso Mascarillas prácticamente se gesta por el ala Gran Canaria del PSOE? ¿Usted cree que al PSOE en Tenerife le está gustando todo esto? Mi impresión es que no. Mi impresión es que no. Es más, se han puesto en contacto algunos antiguos compañeros, gente que ya no está en ¿cómo se llama? Y un poco denostando la actitud que se ha cogido en este momento. Ya la denostaron cuando nombraron a Conrado. Lo pongo a parir, por decirlo mal y pronto, durante 4 años y ahora lo nombro yo. Eso es una incongruencia. Pero es que ahora con esto, es lo que te comentaba antes, éticamente, si un señor está imputado, bueno, mira, hasta que esto se arregle, si es verdad, porque por ahora eres un presunto, si es verdad, hasta que eso se arregle, por imagen y por todo, por favor, da un paso al lado, ¿no? Y no se lo dan. O sea, es cosas que yo no entiendo. No lo da él y nadie le da el empujón. Una última cuestión, Guillermo. Como asociación en defensa de la sanidad pública, ¿tienen pensado personarse en este procedimiento penal? Mañana nos personaremos. Mañana posiblemente se personan en el juzgado de Las Palmas. ¿Como acusación? Como acusación. Popular. Pues estaremos muy pendientes, por tanto, de cómo avanza todo esto y el trabajo, por supuesto, que realizan desde la asociación. Guillermo de la Barrera, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender, bueno, pues al final todo este galimatías que es el caso Mascarilla. Bueno, ojalá. Nosotros nos vamos a presentar en la querella para buscar luz, porque ahí hay mucha tela que cortar.
Mucha tela que contar. Guillermo de la Barreda, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros hoy el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que por cierto nos acaba de adelantar que mañana se personarán en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como acusación popular en ese llamado caso Mascarilla. Es un asunto del que seguiremos muy de cerca y que evidentemente podría tener consecuencias políticas y judiciales en los próximos meses. Así que seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre y por supuesto a todo lo que ocurra a nuestro alrededor y se lo contaremos aquí. Que pasen una feliz noche.